presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestro primer invitado, quien conoce perfectamente el tema que vamos a desarrollar en esta parte del programa, que tiene que ver, entre otras cosas, con la situación de los presos políticos en nuestro país, especialmente lo que está ocurriendo con los militares. Omar Mora Tosta es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, un gusto saludarte. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una primera reflexión acerca de lo que ha ocurrido con los presos políticos y sobre todo los militares en nuestro país. En diciembre se esperaba algún tipo de gesto con relación a este tema. No ocurrió. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, lamentablemente la crisis de institucionalidad que tiene el país arrastra también el problema de los presos políticos. En diciembre, por supuesto que sus familias y todos los que abogamos por la libertad de estas personas estábamos esperando que se produjeran algún tipo de liberación para que estos rehenes del régimen regresaran con sus familias y acabara la pesadilla que desde hace muchísimo tiempo les aqueja. Pero lamentablemente no ocurrió. Están prácticamente congeladas todas las conversaciones entre la oposición y el régimen para tratar diferentes tópicos. Dentro de ellos nosotros siempre hemos tratado de privilegiar el asunto de los presos políticos porque es una necesidad imperiosa de que se les devuelva la libertad a estas personas, muchas de las cuales están pasando por situaciones de salud gravísimas y que atentan contra la vida de cada uno de ellos. Entonces inmediatamente debe ser atendido este clamor de que se les dé la libertad. Hay un caso en específico, doctor Mora Tosta, que ha sido denunciado en redes sociales, sobre todo por el deterioro de la salud de el oficial Igber Marín. Y yo le pedí un comentario, teniente coronel del ejército, quien lleva casi 50 días en huelga de hambre. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, Igber Marín es el claro ejemplo de lo que son los militares institucionales de este país. Un hombre un hombre que lo único que ha hecho es defender en lo que él cree, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y lamentablemente por esa misma razón se encuentra sometido a ese cautiverio injusto y ya tiene, como tú bien lo apuntas, haciendo una huelga de hambre para llamar la atención de Venezuela y del mundo acerca de la atrocidad que están viviendo pues todos los militares y los presos políticos en el país, que están sometidos a ese encierro injusto siendo inocentes y a esos tratos crueles, inhumanos que degradan día a día su salud. Entonces, en este momento es importantísimo que volteemos la mirada hacia este oficial que representa, pues, en este momento lo que significa esa tragedia para su familia y para el resto de la familia de los militares que se encuentran detenidos en el país. Ahora, yo tengo que preguntarle, y hago énfasis en este caso, doctor Mora Tosta, porque hemos visto la opinión, la denuncia, incluso de sus familiares en redes sociales, que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque temen que corra el mismo destino del general Baduel, y yo le pedí un comentario, un caso que en su momento fue trágico, forma parte del largo expediente de violación a derechos humanos, posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, definitivamente nadie quiere que se repita la triste historia del general Baduel, que bueno, ya se cumplió un año
finales del año pasado, de su muerte en cautiverio, también siendo inocente, violándosele todos sus derechos humanos, y el comandante Marín, pues simple y llanamente es en este momento el símbolo también que representa al resto de toda esa oficialidad que está sometida a ese vejamen y que deteriora su salud día a día. Por eso nos unimos todos los que defendemos derechos humanos a la solicitud de sus familiares en que se le preste atención inmediata y que se tomen en consideración pues los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión de hacer una huelga de hambre, para llamar la atención y para que se corrijan todas estas barbaridades que están ocurriendo en contra de esos oficiales y del resto de los presos políticos. Yo no sé si usted conoce el caso del teniente coronel, y me detengo en él, insisto, por las alertas que se han encendido, sobre todo por la denuncia de sus familiares en redes sociales que temen que pueda ocurrir lo peor. No sé si conoce el caso, pero entendemos, como lo han advertido algunos medios de comunicación, portales informativos, que al teniente coronel Igbert Marín Chaparro lo condenan a 7 años por un chisme. Y yo le pediría un comentario porque, digamos, no es el único caso de este tipo que figura en la larga lista, insisto, de posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente el caso de él no es distinto al resto de los casos de los militares institucionales y del resto de los presos políticos en el país, donde basados en falsos supuestos, pues se procesa y se condena a personas que son absolutamente inocentes. En el caso de estos oficiales, simple y llanamente por ser institucionales y defender lo que debe ser un militar en Venezuela, que se debe a la defensa de la ley, de la soberanía del pueblo venezolano y no a una parcialidad política. Cuando los oficiales emiten pues sus pronunciamientos en contra de lo que está pasando en este país, lamentablemente pues son procesados de esta manera. Bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa que estar solidarios con este oficial y con sus familiares, así como con el resto de los familiares de los demás presos políticos, porque lo peor que puede ocurrir en un país, y eso lo repito cada vez que puedo, es que estas personas queden en el olvido. Los presos políticos y todos los perseguidos, todos los que han dado, pues, digamos, su vida en la lucha por la libertad y por el respeto de los derechos humanos en este país, merecen nuestra consideración, nuestro recuerdo y acompañamiento de su familia en estos momentos tan difíciles. No podemos olvidarnos de ellos. Nos llama la atención, digamos, no es el único momento en el que esto ha ocurrido, pero según cifras de algunas organizaciones como el Foro Penal Venezolano, la mayoría de los presos políticos en este momento son militares, más de 150. ¿Qué lectura hace usted a una situación como esta? Lo escuchamos. Sí, definitivamente hemos visto cómo ha ido creciendo el número de militares institucionales procesados ya desde hace algún tiempo, y es porque los militares no dejan de ser parte de la población venezolana que está siendo víctima pues de esta situación, digamos, de crisis humanitaria compleja que es el pueblo venezolano. Ellos tienen familias, tienen amigos, tienen entorno, y por supuesto que en algún momento esos oficiales hacen un pronunciamiento o demuestran que no están de acuerdo con estas cosas que están pasando, y lamentablemente pues son segregados, son procesados, son perseguidos por esta razón. Y bueno, el pueblo venezolano tiene que evaluarlo de esta forma y tener un punto de encuentro con sus familiares y para apoyarlos, porque lamentablemente se sienten solos en esta lucha y olvidados. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la perspectiva de cara a este año 2023 con relación a derechos humanos, posibles delitos de lesa humanidad y sobre todo el destino de los presos políticos. Insisto, doctor, existía la expectativa de alguna decisión o anuncio en el mes de diciembre. De hecho, una reunión de los delegados de la plataforma unitaria con familiares de presos políticos, pero eso no fue a más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de la situación de los presos políticos en nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, el doctor Omar Mora Tosta. Es abogado, defensor de derechos humanos, especialista en ciencias penales y criminológicas y además experto en derecho penal militar. Y yo le dejaba una inquietud, doctor. En diciembre, bueno, a finales de 2022, existía la expectativa acerca de algún anuncio con relación al destino de los presos políticos. No ocurrió, se esperaba la liberación luego, sobre todo esta reunión con delegados de la plataforma unitaria. ¿Qué información maneja usted sobre este tema? Lo escuchamos. María Alejandra, yo lamentablemente considero que afectó muchísimo esta hecatombe, esta implosión que ha habido dentro de la oposición venezolana en el peor momento en que podían hacerlo. Lo hicieron y lamentablemente eso está arrastrando también las expectativas de libertad de los presos políticos, puesto que en tanto y en cuanto no exista una cohesión de toda la plataforma, digamos, opositora para hacer frente al régimen y para exigir, como se venía haciendo, la liberación de estas personas, pues es muy poco los avances que vamos a tener, ¿no? Lamentablemente quisimos creer que ocurriría algún tipo de liberación ahora en diciembre y por supuesto que no la hubo y no la va a haber hasta que la presión no aumente otra vez, tanto nacional como internacionalmente, para que ambas partes pues coincidan y se empiecen a tratar los puntos importantes, dentro de los cuales para nosotros el tema de los presos políticos tiene que ser una prioridad. ¿Por qué cree usted que esta hecatombe en el seno de los partidos que hacen vida en la plataforma unitaria tuvo algún impacto, más allá de lo evidente, doctor? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, lamentablemente es obvio que cuando tú pierdes fuerza, digamos, para enfrentarte al régimen de cara hacia afuera, ¿no? Eso tiene que afectar todos los puntos de la agenda, porque entonces no avanzas mientras no se resuelva este interín que existe en la actualidad de crisis dentro de la propia oposición. Es una vergüenza, es algo terrible, pero es una realidad y está ocurriendo, y eso, por supuesto, que ha afectado esta situación y las expectativas que teníamos de poder lograr lo más pronto posible la liberación de todos estos presos, tanto civiles como militares. Entonces, bueno, en mi opinión, yo creo que necesariamente tiene que haber otra vez un cohesionamiento de las fuerzas democráticas y que tomen muy en serio este asunto
para que podamos nosotros tener resultados y poder devolver a estas personas a sus familias. Doctor, con relación a las expectativas de lo que puede ocurrir este año con la investigación ante la Corte Penal Internacional, cerramos 2022 hablando de un cuestionario que puso la Sala de Asuntos Preliminares a disposición de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad para hacerse parte del proceso. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal con relación a este tema? Lo escuchamos. Yo sigo siendo optimista con relación a esto. Ya ahora, dentro del primer semestre de este año, debe haber un pronunciamiento de la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional con respecto al caso Venezuela. Yo considero que, en virtud del acervo probatorio y del elenco de pruebas que tenemos y que han sido consignadas allí, que están siendo analizadas, existen suficientes fundamentos para que se pase, digamos, al paso inmediatamente superior dentro de esta investigación y finalmente se aperture el proceso como manda ya el tiempo, como demanda el tiempo y la justicia en este país. ¿Por qué tiene expectativa positiva, doctor? Sí, porque, bueno, en principio es porque eso no depende de nada que tenga que ver con digamos, con el sistema judicial venezolano, en donde pudiéramos tener algún tipo de desconfianza. No, esto es una cuestión que lamentablemente tiene sus tiempos, se ha tardado mucho, pero yo considero que muy pronto vamos a tener noticias en relación a este particular, y yo creo que lo más lógico es que se avance al siguiente paso dentro de la formal investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sobre los criterios que figuran en este cuestionario, esta planilla que ha puesto a disposición la Sala de Asuntos Preliminares para las víctimas o posibles víctimas de delitos de lesa humanidad, yo le pediría un comentario. Lo hablamos cerrando 2022 con varios especialistas en derechos humanos sobre la facilidad o no de llenar o responder a estas preguntas y la incidencia que puede tener en la práctica para el proceso que adelanta la CPI. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Sí, bueno, los formularios se están haciendo de una manera de facilitar la intervención de las víctimas en el proceso, porque se hace necesario recabar la mayor cantidad de información y uno de los mecanismos que se estableció para lograr esto en un tiempo récord y que las personas participaran y se sintieran parte del proceso era haciéndolo de esta forma, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues, en algunos casos les ha resultado engorroso, en otros un poco menos engorroso, pero en rasgos generales, pues, se están cumpliendo, digamos, los parámetros que fueron establecidos para que la gente participe y haga, pues, sentir su caso de esta forma y documentarlo. Estos procesos son lentos, doctor, lo hemos hablado con usted, otros abogados, especialistas en derechos humanos. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué esperar? Porque, bueno, evidentemente las víctimas y sobre todo los familiares están ávidos de justicia, lo escuchamos. Sí, lamentablemente la justicia y la rapidez con la que nosotros quisiéramos que las cosas avancen no necesariamente es la adecuada que quisiéramos, pero estos procesos, lo importante que tienen es que cada paso que se da se hace basado en digamos, en el escrutinio, en el análisis, en el examen exhaustivo de cada uno de los elementos de convicción que han sido llevados para el conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal y ahora, pues, de la Sala de Asuntos Preliminares. Entonces, cualquier paso que se dé, se da no en falso, se da muy firme y contundentemente. Entonces, yo pienso que tendremos que seguir teniendo paciencia sobre este particular, porque no nos queda de otra, y esperando, pues, que las cosas sigan avanzando
para lograr la justicia de todas esas víctimas y todas las personas que han sido violentadas en sus derechos fundamentales en este país. Hay un tema, doctor, que en su momento generó expectativa en el marco del memorándum de entendimiento firmado entre el fiscal Karim Khan y el régimen de Nicolás Maduro, que tenía que ver con la instalación de una oficina o el envío de una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a nuestro país. ¿Qué información maneja usted en torno a esto? Da la impresión, a la luz de la información pública, que esto no se ha materializado, ¿correcto? Sí, en lo absoluto. No se ha materializado, pero yo pienso que dentro de las noticias que vamos a tener en torno pues a los avances de la investigación, y si se quiere demostrar por parte del régimen transparencia y disposición para que sean investigados estos asuntos, pues deberían acceder a la petición de que se abra la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional aquí y que se les preste todo el tipo de colaboración para realizar las investigaciones. Bueno, eso en un marco de transparencia de una investigación que sería lo idóneo. Pero bueno, como no sabemos cómo van a ser las cosas, prefiero tener un poco de recelo con respecto a esto. Sin embargo, en virtud de los avances que se pueden dar en estos próximos 4 meses del año, es posible que dentro de los avances venga la solicitud o la noticia de que eso se va a materializar. Doctor Omar Morató, hasta 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Un gusto conversar con usted, como siempre, abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos y experto en derecho penal militar. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales. Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy y en afluentes del lago de Valencia.
Fuera de su laboratorio, el Dr. Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el Dr. Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a alguien que conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa, que tiene que ver con el destino político de nuestro país. El padre Arturo Peraza es sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, gracias por atendernos. Saludos, muy buenas tardes. Feliz año y bueno, feliz año a todos los radioescuchas, que el Señor nos bendiga y nos acompañe para seguir y tratar de reconstruir nuestro país, que es lo que nos toca hacer. Así sea, padre, y lo mejor para usted este 2023. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia política. Comenzamos el año con la disolución del gobierno interino que presidía Juan Guaidó y, francamente, una crisis institucional más aguda con la diferente a la que cerramos el año 2022. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo siento que eso se llama una larga agonía. Yo creo que era, si tú me preguntas, y es mi opinión personal, esta decisión debió haber ocurrido hace tiempo, debió haber ocurrido de otra forma. Creo que ocurrió de la peor manera posible. Y claro, yo no critico tanto lo que se decidió, que creo que había que haberlo decidido hace tiempo, sino el cómo se tomó la decisión. El hecho de esta línea o esta estrategia del gobierno interino y lo que él podría significar, pues bueno, podía jalarnos a la misma historia de la República Española, en donde pues usted tenía un presidente de la República Española en el exilio, hasta que, bueno, se terminó todo y hubo el proceso de transición, pero aquello no tenía mayor sentido, salvo para algunos pequeños grupúsculos y una versión histórica del mundo español, pero como realidad política, cuando Franco ganó, pues, y eso fue así en España. Entonces, quizás nosotros podíamos entrar en un territorio, y prácticamente estamos entrando en un territorio bastante absurdo, el hecho de que los cambios políticos que estaban ocurriendo en América Latina y en otros lugares obligaban necesariamente a tomar otro grupo de decisiones, a asumir la realidad de contexto que tenías para poder abordarla de otra manera distinta. Y yo siento que más bien como que se agarraron a un clavo ardiente sin lograr un camino de solución alternativa, ¿no? Pero, y aquí viene como mi observación más seria, la verdad es que el modo como el cual se tomó la decisión pues fue el peor. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la oposición volvió a aparecer dividida, peleada, sin horizonte, sin saber qué hacer, sin proponer una alternativa, nada, o sea, simplemente, de hecho, el llamativo silencio que ha seguido de parte de las más importantes autoridades de los partidos involucrados en el proceso de toma de decisión genera un estado de incertidumbre que, pues al final del día deja a
toda la población que más o menos de alguna otra manera siente la necesidad del cambio y la transformación del país, como con la sensación de que allí delante no tenemos ningún liderazgo, una sensación de mayor orfandad y lamentablemente como sin posibilidades ni alternativas frente a la crisis que hoy lamentablemente está viviendo Venezuela. Por eso es que yo no critico tanto lo que se decidió cuanto el cómo, y esto ha sido realmente fatal, porque digamos lo que dejas como saldo es un elemento profundamente negativo. El impacto que esto tiene en el corto plazo. Hay distintas lecturas que van desde efectivamente la disolución del gobierno interino y con ello probablemente también el Parlamento de 2015, pasando por la división de los factores de la alternativa democrática entre un sector que aparentemente ha sido señalado por responder a los intereses de Nicolás Maduro y otro que critica abiertamente esta decisión. ¿Qué puede decirnos, padre? Lo escuchamos. Sí, bueno, este elemento de la división de la oposición es innegable y es lo que más se evidencia y genera esta sensación de orfandad y de falta de liderazgo en el sector opositor y por lo tanto la imposibilidad de imaginarse un escenario electoral con relativas posibilidades de éxito en el año 2023 o 2024, cualquiera que sean los 2 años. Probablemente las oportunidades que existen para que un sector opositor pueda lograr una importante victoria electoral parecen relativamente reducidas. No voy a decir imposibles, porque en política imposible no existe, pero ciertamente muy, muy reducidas. El gobierno tiene una amplia posibilidad de tener una victoria electoral sin necesidad de tener que ir a unas elecciones fraudulentas o a un sistema de engaño en absoluto. El gobierno en este momento de Nicolás Maduro tiene una oportunidad seria de imponerse en unas elecciones porque probablemente el sector opositor que votaría tendría más bien una tendencia clarísima a la abstención o eventualmente a la abstención. Quién sabe si incluso el sector que siempre se ha llamado que hay que hacer observaciones sobre esa palabra, pero no viene al caso ahorita, pues probablemente se van a volcar hacia el chavismo porque allí consiguen un liderazgo más o menos orientado, puede ser mejor o peor, que lo que aparece del lado de la oposición, que simplemente es una realidad abigarrada, sin horizonte y sin visión colectiva, ¿no? Y más bien conflictuado dentro de sí. Eso claro que espanta en términos políticos. Llama la atención el anuncio que ha realizado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional bajo control oficialista, sobre la posible designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lectura hace usted de esta declaración, padre? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que eventualmente el pacto que llevó al Consejo Nacional Electoral anterior fue un camino a través del cual se intentó garantizar a sectores importantes de la oposición democrática oportunidades para supervisar los procesos electorales, pero frente al hecho de que por lo menos políticamente se genera la sensación de disolución de estos grupos políticos opositores, pues el chavismo se podría sentir especialmente invitado. Yo creo que sería un error, y un error fatal si me lo preguntan del chavismo, pero eventualmente entiendo la lógica por la cual yo me podría sentir abiertamente invitado a llevar a un mayor nivel el control político de los poderes públicos, ya que no tengo a nadie al frente. Es decir, el chavismo tiene que tener la sensación innegable que frente a él prácticamente existe la nada y la cancha abierta para ocupar todo un territorio que en algún momento aparecía como limitado. Pues negociar, de hecho, y uno se pregunta con quién. Eso resulta en este momento dificilísimo, poder afirmar con quién te toca negociar y bajo qué condiciones tú estás llamado a negociar algo con alguien cuando se refiere uno al gobierno y la negociación con la oposición. El tema de México, claro que ha entrado también, al menos bajo cuestión. A mí no me agrada esto, me parece que es una pérdida real para el país. Pero vuelvo a insistir, el problema no es tanto que con esto estoy tratando de decir que se debía sostener la línea del interinato. Yo lo que indico es
que el modo como se procedió fue realmente fatal y que si esa era la decisión, que quizás esa era la que había que tomar, se debió haber tomado hace tiempo y de otra manera. Y quizás si se debía tomar hacia futuro, también se debió haber observado quizás otros procedimientos que garantizaran ciertos niveles de unidad en la oposición y que generaran cierta sensación de un proyecto compartido que eventualmente orientara a los sectores que adversan al gobierno, pero esto no es lo que ha ocurrido. Y por lo tanto el gobierno se tiene que sentir ahorita delante de la disolución de cualquier elemento opositor y invitado a ocupar los espacios abiertos y tranquilamente. Siempre te padre, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera compartir con usted algunos de los análisis e interpretaciones que hablan de un supuesto pacto con el oficialismo, porque indudablemente quien sale favorecido de esta decisión por la manera que se tomó es Nicolás Maduro. Al regreso yo quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y vicerrector de la UCAP en Guayana. Y yo le dejaba una inquietud acerca de la interpretación de algunos analistas que aseguran que probablemente existió un pacto para tomar esta decisión, o al menos la forma como se anunció, porque se trata de una situación que favorece indudablemente a Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted de este análisis, padre? Lo escuchamos. Sí, bueno, sin duda de que favorece al Nicolás Maduro, no hay ninguna duda sobre ello, por el cómo se tomó la decisión. El hecho de que haya habido o no pactos atrás, eventualmente qué oportunidades hacemos referencia o no, pues es, digamos, yo la verdad, a mí no me gusta de ninguna manera estar creando historias que a mí no me constan, y que lo que hacen es más bien distorsionar los elementos de análisis. Puede ser, pero yo realmente para meterme en ese mundo difícilmente me meto en él. Yo lo que sí puedo decir es que sin duda
la decisión y la forma como se tomó fortaleció el régimen de Nicolás Maduro. Eso creo que será difícil que alguien pueda negar ese hecho. Sobre el tema de las negociaciones en México, nos decía un analista la mañana de hoy que probablemente han perdido sentido. ¿Qué opina usted? Ya adelantaba algo en el corte anterior, lo escuchamos. Sí, efectivamente. Es difícil decir ahora quién negocia en México, por qué el gobierno de Nicolás Maduro se tiene que sentar con alguien, y ese alguien que, digamos, que puede exhibir como elemento para la negociación, resulta a lo menos muy, muy complicado. Y la verdad es que yo no veo por qué el gobierno de Nicolás Maduro no puede dar por terminado ese capítulo debido a que se disolvió el otro lado, pues. Y disuelto el otro lado, pues no hay objeto a negociación con este sujeto. Otra cosa es que los contenidos que debían negociarse en México deban ser replanteados y ojalá la oposición consiga lo más pronto posible algún camino de unificación que le permita efectivamente constituirse en un elemento opositor político que convoca una estructura de negociación para permitir elecciones democráticas justas y transparentes, porque este objeto es real y es necesario en el país. El problema de legitimidad sigue estando, y yo lo digo a Estados Unidos, estoy de acuerdo. Y haya ocurrido esto, no significa que el gobierno de Nicolás Maduro es legítimo, ni que tampoco las elecciones y los procesos electorales llevados adelante han sido legítimos. Hay muchas dudas sobre esos procesos electorales y sobre la legitimidad de Nicolás Maduro. Que el otro lado se haya disuelto, claro que genera una especial dificultad y muy importante, pero no legitima a Nicolás Maduro. No se puede confundir una cosa con la otra. Como tampoco he insistido una y otra vez, usted puede confundir la legitimidad con el ejercicio del poder de facto. El señor Nicolás Maduro hace rato es quien ejerce el poder en Venezuela. El que tenga dudas sobre eso está totalmente confundido y la evidencia ha sido esto último que estamos viviendo. Que el poder no sea legítimo, eso genera un problema, ciertamente, para el gobierno de Nicolás Maduro. Pero la legitimidad es algo que el poder requiere, pero no es esencial al mismo poder en política. Y esto es bueno que lo entendamos, porque si no lo entendemos, no podemos comprender la situación que estamos viviendo y empezamos a crear ficciones sin ningún sentido. Me llama la atención, padre, porque usted declaraciones de funcionarios norteamericanos han reiterado que no reconocen como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, Brian Nichols, quien es subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que el gobierno norteamericano no descarta reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela si hay progresos o avances en la celebración de elecciones libres en nuestro país. Él dice que le parece que estamos muy lejos de esa situación. Yo le pedí un comentario y por otra parte, ¿qué incentivo tiene ahora mismo Nicolás Maduro para celebrar comicios libres en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, dos cosas. Lo primero es que el gobierno norteamericano está negociando con Nicolás Maduro. Creo que de nuevo estamos hablando de hechos y por eso volví al tema del poder. De facto, Nicolás Maduro ejerce el poder en Venezuela. Y si usted quiere que Chevron entre, si usted quiere liberar a algunas personas que han estado privadas de libertad, etcétera, etcétera, el gobierno americano tiene que venir y negociar y soltar a los sobrinos de Nicolás Maduro y eventualmente hacer un intercambio con el gobierno de Nicolás Maduro. No hay otro acá. Y en general el gobierno norteamericano hace mucho tiempo que se olvidó de Juan Guaidó, de etcétera, etcétera, y estaba negociando con quien ejerce el poder de facto. Eso no significa que ellos dijeran que es un gobierno legítimo. El tema de la legitimidad y democracia a nivel global está muy puesta bajo cuestión de hecho. Y eso no significa que esos estados y esas naciones, los gobiernos en cuestión, no ejercen de hecho el poder, y tú tienes que dialogar con esas instancias de poder real que existen en cada uno de esos países, incluyendo Venezuela. ¿Que es lamentable? Sí, en eso yo estaría de acuerdo. Un proceso en donde Estados Unidos ya está negociando cosas. Insisto en el elemento, por ejemplo, de Chevron y otras más que están ocurriendo en la realidad. Estados Unidos está negociando con el señor Nicolás Maduro.
Probablemente la visita también de Petro obedece a procesos de negociación en donde debe estar incluido probablemente Estados Unidos también, y que le están pidiendo ciertos puntos a Nicolás para lograr otros objetivos ulteriores. Bueno, entonces, en ese sentido, usted está viendo cómo se va moviendo el tablero de facto y cómo están ocurriendo cosas en el contexto de realidad. Nicolás Maduro ahorita no necesita de ninguna manera lanzarse en unas elecciones que no tengan cierto nivel de transparencia, porque las probabilidades de perder en este momento son relativamente bajas, diría yo. Resulta difícil imaginar una derrota de Nicolás Maduro en este momento, dadas las actuales circunstancias. Habría que ver si en el futuro ocurren nuevos hechos que permiten reevaluar esta afirmación que estoy haciendo, pero partiendo de los puntos que en este momento tenemos y las circunstancias que en este momento tenemos, yo no veo que el señor Nicolás Maduro, primero, no tiene ningún aliciente para ir a negociar en México, pero segundo, tampoco tiene ningún aliciente para hacer ningún tipo de fraude como se vio obligado a hacer en el 2018. En este momento él no tiene ningún aliciente para el fraude, al contrario, igualito que pasó en las elecciones de gobernadores últimas que tuvimos. Más bien, tú puedes ser suficientemente transparente, eventualmente no es plenamente transparente y no son plenamente equitativas, pero existe capacidad para permitir a los jugadores intervenir en el juego, porque existen suficientes garantías que el tema del poder, lamentablemente, no está bajo cuestión. ¿Cómo ve usted el año 2023 en materia política, padre? Bueno, yo percibo dentro del país pues una estabilización sostenido estabilización del gobierno de Nicolás Maduro, con una lamentable sostenibilidad también de la crisis económica, que quizás es lo que va a poner le va a poner problemas al régimen de Nicolás Maduro. El tema de las reivindicaciones sociales yo creo que van a ser el centro problemático del país en el año 2023. Las protestas que hoy han empezado de los docentes yo creo que se van a extender a otros gremios, porque el tema económico va a ser el centro de preocupación de la sociedad, no va a ser el tema político. Y si yo estuviera del lado de la oposición, yo les diría, yo pondría más atención a estos temas que al tema de la reivindicación del poder político, o los temas de principios generales, que si bien son importantes e innegables y trascendentales, en el fondo no están movilizando las necesidades de la población en este momento. Las necesidades de la población van a estar muy vinculadas a los temas económicos y fundamentalmente a las reivindicaciones sociales, a cómo la situación de salario no alcanza para atender los requerimientos mínimos de la población, y el gobierno de Nicolás Maduro cada vez más va a tener mayores dificultades para poder atender seriamente las circunstancias que se están viviendo dentro del país. Él logró una suerte de pequeño mejoramiento, pero bueno, se nota que ya las medidas que tomó dieron lo que podían en un contexto en donde no hay cambios estructurales, y al no haberlos no logra efectivamente el despegue de la economía venezolana. Padre Arturo Peraza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con los escenarios políticos de nuestro país, el destino de la lucha democrática, sobre todo después de la disolución ya efectiva, oficial, del gobierno interino que presidía Juan Guaidó. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en los controles Gregorio González, en la producción Jay Pacheco, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La